Esto es algo que Wojtyła ya había sugerido en textos anteriores, que si te pones a ver, unifica ambas posturas, tanto la ultraconservadora, que piensa que el sexo es solamente para tener hijos, o la liberal, que considera que el sexo es principalmente para la obtención de placer. En el caso del varón, la fertilidad es de un modo, es decir, constante. En el caso de la mujer, no, es intermitente. Entonces, ya eso también habla un poco de cómo la sexualidad humana entre el hombre y la mujer, pues tiene unos tiempos y unos ritmos en los que puede haber fertilidad, puede haber fecundidad, pero tiene que pasar a través de la racionalidad de la pareja y del diálogo entre ambos, porque estamos hablando de personas que se quieren entregar absolutamente en momentos específicos de su relación. ¿Cuáles son los riesgos que detecta Wojtyła? Pues la utilización, ¿no? Eso que el pragmatismo lo dice de diversos modos, y el utilitarismo. En el ámbito sexual cabe dos opciones que detecta Wojtyła. Es la utilización mutua entre hombre y la mujer, no nada más del hombre hacia la mujer, del varón hacia la mujer, sino también se puede dar a la inversa, de utilizar al cónyuge como objeto de procreación, es decir, pues hay que embarazarse porque hay que generar los herederos del reino o del negocio, o simplemente pues porque a alguien por ahí se le ocurre pensar que tener hijos es un derecho individual. O quizás la más extensa en nuestros días, que es la utilización para obtener placer. Entonces, aquí obviamente, ¿qué tiene que ver con la paternidad y la maternidad? Pues ante la posibilidad de la sexualidad, de la convivencia sexual, aparece la posibilidad de que el hijo venga, ¿no? Del novum, como le llama Wojtyła, la novedad que viene a partir del amor de los padres. Entonces, ante esa posibilidad, tiene que desarrollarse un contexto de respuesta que en el marco occidental hasta ahora hemos llamado institución matrimonial. La palabra matrimonio, matrismonia, significa deberes de madre, supone pues que hay un varón que decide responsabilizarse de este nuevo entorno familiar y doméstico, que es lo que se da entre la madre y su hijo en el vientre, ¿no? Eso se llama matrimonio, y el entorno responsable se le llama patrimonio, que va más allá de los bienes materiales, sino es el contexto de sostén económico, educativo, de intimidad, que se da en esta relación específica. Quizás este es el modo más claro en el que Wojtyła aborda y unifica la moral sexual con la posibilidad de la paternidad y la maternidad. La paternidad es más que la mera biología, ¿no? Es mucho más que la unión de los gametos, ¿no? O la unión de un esperma y un óvulo que en las condiciones pues, habituales y que favorezcan la vida, pues dan origen a un ser humano, ¿no? No, sino es junto con esa realidad innegable, natural, también esto va acompañado de toda la realidad humana, que data de un estilo cultural, de unas costumbres que promueven lo bueno, ¿no? ¿Y qué es lo bueno? Pues todo aquello que favorece la vida. ¿De quiénes? De los que estamos en este entorno habitual. ¿Okay? Es algo así como decir, no es tener hijos, es tener hijos que van a habitar en un entorno familiar, doméstico, construido por mí y sostenido por mí. Esto me parece a mí que Wojtyła lo dice frente a quizás esta postura que algunos ya hoy en día le llaman familiarista, ¿no? Es que los hijos, pues hay que tenerlos, no, hay que tenerlos, sí, obviamente, pero junto con ese deseo natural que tiene un trasfondo sobrenatural, pues hay que desarrollar un contexto en donde ya desde ahora podamos comprometernos desde ahora para el desarrollo
absoluto, si se puede decir así, de esa criatura y de los que estamos involucrados directamente en el desarrollo de esa criatura. Es hacerme cargo de toda la realidad implicada en la vida de este hijo, que es mi hijo, y de esta esposa y de este esposo, que somos, nos debemos mutuamente. Y eso es a lo que me parece a mí el concepto de matrimonio hace referencia. No es a la unión sin más que en un momento dado se hace patente frente a la sociedad, frente a Dios y frente a los mismos cónyuges a la hora del encuentro sexual, sino es todo el arropamiento posterior eh, que protege, ¿okay? Y que hace posible el florecimiento. Los jóvenes tienen tres dificultades cuando se están planteando en la catequesis de noviazgo, se están planteando tener una familia. Y son los siguientes. En primer lugar, los dos tienen que trabajar. ¿Okay? O sea, el estilo comunista de la época no toleraba lo que ahora también cierto feminismo acusa, ¿no? De la ama de casa es una mujer abusada. Entonces hay que trabajar, todos tienen que trabajar por justicia y también por economía, ¿no? Entonces los dos tienen que trabajar. Segundo problema, aún así trabajando, los sueldos alcanzan para muy poco. Y en tercer lugar, mucho menos para tener una vivienda. O sea, si estamos hablando del entorno habitual, doméstico, no hay propiedad, entonces no es mi hogar, es una casa que estoy yo en este momento ocupando y el habitar para mí es momentáneo, no es contundente. Wojtyła lo que dice ante esto, y me parece que sí sigue siendo válido, es, eh, estas son condiciones que no podemos renunciar a la lucha para cambiarlas. O sea, no nos podemos acostumbrar, los matrimonios jóvenes y nadie, a que esto sea el estilo de vida al que yo tengo que acceder, ¿no? Si me quiero casar. Hay que decir sí a la vida y hay que luchar por crecer interiormente hasta el grado que pueda yo desarrollar una nueva relación con estas condiciones económicas tan complicadas. Eh, y aquí es donde yo veo el punto que tiene toda la validez en la actualidad. Los únicos que pueden determinar con precisión cómo van a pactar con este estilo que está ahogando a las familias son los cónyuges. El diálogo entre el hombre y la mujer son los que van a determinar quién va a trabajar haciendo qué y cómo. Va a ser desde ese diálogo que vamos a tener que decir, habrá que hacer este tipo de sacrificios con tal de que nuestros hijos reciban lo suficiente para su bienestar. Vocare, que es alguien que te llama de fuera, es decir, que tú a lo que te limitas, por decirlo de alguna manera, es a responder. Tú no escoges que la voz externa o interna, que la voz eh, en sí misma te llame. Tú simplemente has de identificar el llamado, ¿no? Y desde la libertad decir sí. Somos personas, somos seres humanos con alma-cuerpo, ¿no? Hay una unidad en esas dos dimensiones de lo material y de ese acto de ser que informa a esa realidad concreta que es mi persona, que es frente al ser absoluto, que es Dios, y que es desde este ser absoluto que uno se encuentra totalmente en un estado de reconocimiento de de la limitante que es mi modo de vivir, mi modo de ser y mi modo de actuar. Entonces, es una buena pregunta la que haces, porque, pues, responder a la vida, eso es ser papá. O sea, yo he sido llamado a la vida y ahora me están pidiendo más, ¿no? Me están pidiendo dar vida, la misma vida que yo he recibido, darla a través de mi propio cuerpo y a través del cuerpo de mi esposa para que de un momento a otro ese nuevo milagro sea sostenido en la existencia.
Si nosotros somos sostenidos en la existencia por Dios, pues se podría decir que el siguiente gran sustento son mis padres. Entonces, aquí es donde está el problema de esto, porque esto es una realidad tan profunda y tan latente que no acepta errores con facilidad. Y eso me parece a mí, es un problema que ya históricamente se ha ido introduciendo en la cultura occidental y que termina de convertirse en el gran problema, a mi modo de ver, de la teoría del mundo de la vida familiar y la vida doméstica, matrimonial, en donde de repente alguien dice, es posible ser papá desde la negación. Es decir, aunque yo reconozco que efectivamente he sido causa para que otra persona sea posible en este mundo natural y por ende sobrenatural, yo puedo en un momento dado tomar una distancia y decir no. Y eso no debe impedir que esa criatura, ese niño, esa niña, crezcan bien. Y de la misma manera, yo he prometido amor eterno a mi esposa, pero en un momento dado puedo decir no, y eso no debe impedir para nada el desarrollo de esa persona en cuanto tal. Esa es la gran duda que surge en los años 60, 70 y que termina de cuajarse en los 90 y que ya para el siglo en el que nos encontramos se ha convertido en el estándar de vida, ¿no? Es bueno que estés aquí, hijo mío. Es bueno que hayas nacido. A mí me parece que esa es el principal piropo que un padre y una madre han de hacer a sus hijos. Es decir, Sí. qué bueno que eres, qué bueno que estás y qué bueno que fui yo causa de ese acto de ser y de esos accidentes. A los jóvenes que se quieren casar y que todavía tienen esa añoranza o esa esperanza de formar una familia, yo les diría lo siguiente. Eh, Hay que prepararse, como es lógico, hay que atender, a leer a los especialistas, dependiendo del país en que te encuentres, pues habrá que atender algunas charlas, habrá que ir a todos lados donde haya buena doctrina, donde haya buena teoría, donde haya gente hablando, que habla y que piensa, pues que el matrimonio es una cosa seria, ¿no? Y que la familia también. Pero no, no se puede hacer todo eso si no ponen en el centro de todo este espíritu formativo el diálogo entre ustedes dos. El, el, el lograr, hay que recordar que efectivamente nosotros hemos aprendido a dialogar con Dios, ¿no? Tenemos el privilegio en nuestra cultura que Jesucristo se refiere a Dios como el Padre. Entonces eso ha impregnado nuestra cultura de familiaridad con Dios. Recordemos que también cuando uno se casa, el diálogo con la esposa y con los hijos es causa de diálogo con Dios. A nosotros Dios nos quiere matrimoniados, en los que tenemos esta vocación. ¿Y eso qué significa? Que mi relación con Dios también pasa a través de mi esposa y de mis hijos. Y yo no puedo tener un trato independiente con Dios así sin más, si no lo acompaño también de esto. Entonces, la gran sugerencia es todo dialóguenlo. Aprendan a desarrollar esa gran virtud que no viene en automático, no parte de intereses en común, parte de realmente entender y buscar, saber quién es esa persona que está enfrente, que es mi esposa o que es mi esposo, o que es mi futuro esposo, ¿no? ¿Quién es esa persona? Que tú puedas responder a esa pregunta. Yo sé quién es mi esposa, porque lo sé, lo he dialogado con ella. Esa es mi principal sugerencia.